Bueno, muchas gracias por la invitación a la directiva de la Antigua, al doctor Arad. Estoy muy contenta de poder estar acá y contribuir con mi pequeño granito de arena eh, a la última parte de este bloque. Y para ello voy a tratar de responder lo mejor posible esta pregunta de qué seguimiento realizar de dónde a las pacientes con test de VPH positivo, con citología y estudio negativo. Para ello, primero, me gustaría solamente dejar 4 conceptos, 5 conceptos, solo para que los tengamos como presentes y en mente. El cribado screening para cáncer cervicuterino está demostrado en el mundo que reduce en forma importante el cáncer, la mortalidad o la incidencia de mortalidad por cáncer cervicuterino. Como podemos ver en este gráfico, en Australia, del año 72 al año 2020, la caída dramática de la incidencia de mortalidad por cáncer cervicuterino, que actualmente Australia tiene una tasa menor a 2 por 100.000 mujeres. Otra cosa importante que tenemos que tener siempre también presente es que la mayoría de las mujeres que se infectan con el virus papiloma humano van a eliminar este virus en forma espontánea, ¿cierto? Más del 80-90% de las mujeres. Ahora, sabemos que de los virus que persisten, los de alto riesgo 16-18 son los más frecuentes. Otra cosa importante también tener presente que, como podemos acá, la prevalencia acumulada de virus VPH en pacientes con cáncer, ya sea cáncer escamoso o adenocarcinoma, en la primera columna hacia el lado, o sea, no columna, fila en realidad, del cáncer escamoso vemos el 16, que es más del 50% presente en pacientes con cáncer. Cuando le sumamos el 18 es más del 67%. En el adenocarcinoma, que es sobre el grupo de las filas que están más abajo, vemos el 16-18, más del 83% de las pacientes. Y cuando vemos en las más de abajo, que son pacientes con citología normal, un tercio de las pacientes con citología normal van a tener VPH 16-18 positivo, y eso no significa que tengan cáncer ni lesiones preinvasoras. Y este es en el grupo donde vamos a tratar de responder la pregunta. Otra cosa importante también tener presente que la incidencia acumulada de cáncer de la incidencia de SIN3 más 3, según el estatus de VPH, es muy relevante la diferencia que existe. Este es un estudio a 10 años de seguimiento, donde las pacientes con VPH 16 presentaron en un 17%, una incidencia acumulada de un 17%, VPH 18 un 13%, a diferencia del no 16-18 con un 3%, y los VPH negativos menos del 1% a 10 años de seguimiento. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente el grupo VPH 16-18, que es algo que ya se ha dicho, son el grupo importante de riesgo para desarrollar este tipo de persistencia del virus y neoplasias posteriores. Ahora, otra cosa que quiero mencionar y que tengan presente también es que el screening, que ya lo han mencionado también anteriormente, pero que a mí creo que es un tema que no se toca tanto y que creo que es muy importante, es que el screening para cáncer cervicuterino genera disconfort. Son pacientes que quedan genera, digamos, disconfort y consecuencias psicológicas. Las pacientes se ponen mucho más ansiosas, están preocupadas de cómo será su vida reproductiva, su vida sexual posterior. Entonces, nuestro rol es muy importante en esto y sobre todo, que lo dijo la doctora Selman, creo, en su presentación, como pacientes que realmente no tienen nada, a veces terminan muy, muy afectadas. Entonces, esos temas me gustaría como dejarlo también presente en esta presentación. Obviamente aumentan los costos de salud, sobre todo en una primera instancia, y los resultados falsos positivos sobrecargan obviamente nuestros sistemas de salud. Por lo menos en una primera instancia, o mientras no se generen estos screening que puedan ayudarnos como a descartar qué pacientes realmente tienen más riesgo. Y afecta también, obviamente, los resultados reproductivos de nuestros pacientes. Entonces, en ese contexto, no sé si la conocen, Simone Biles, una gimnasta muy conocida, eh, yo veo esta imagen y siento que hay un equilibrio y una cosa digamos, hago esa analogía y digo, que gana en el fondo de que en esta pregunta de test de pH 16-18 positivo con estudio completo negativo, poder encontrar un equilibrio, es decir, tratar en forma oportuna a las pacientes sin sobretratar a nuestras pacientes, contribuyendo a una medicina obviamente más sustentable, con menos costos, sin aumentar los costos, y evitando obviamente los riesgos reproductivos de las pacientes que estamos sobretratando. Entonces, un poco de eso se trata esta presentación en este grupo de riesgo. Pero ¿cómo lo hacemos, cierto? Hay mucha evidencia de las guías disponibles actualmente que tenemos. Yo me voy a enfocar en 3 que son las que considero de mayor evidencia. Dentro de estas están las guías australianas. Yo no sé si alguien las ha revisado, pero las guías australianas son súper ordenaditas, traen cada tema así muy separado uno del otro y tienen su propia evidencia. Por ejemplo,
para responder esta pregunta, ellos evaluaron los estudios existentes. No sé por qué no evaluaron la evidencia de Estados Unidos, ellos se basan más en estudios ingleses y de ellos, canadienses, y ellos evalúan que no existían trabajos randomizados que evaluaran el riesgo de HSIL y que compararan el seguimiento con test de BPH o citología en pacientes con BPH positivo y estudio negativo, ni tampoco estudios que reportaran el riesgo de HSIL según ambos tipos de seguimiento. Solamente encontraron 4 estudios, 2 de corte prospectivo y 2 de corte retrospectivo, que evaluaban el riesgo de desarrollar síntomas 3 en base a citología de bajo riesgo, el ESIL o ASCO, y estatus previos de BPH. De esto, ellos extrapolan sus resultados de cómo manejan estas pacientes, ¿ya? Entonces, estos son los 4 estudios. De estos 4 estudios hay uno que ni siquiera evaluaba el estatus HPV, pero donde el riesgo de HSIL a 5 años de seguimiento para PAP-ASCO y NIE1 era 1,3 y 8,5 respectivamente. De estos otros 3 estudios, el que me pareció que era el que tenía mejor evidencia es este estudio realizado por Grosjean, es un estudio realizado sobre el subgrupo de pacientes del estudio Tómbola, que es uno de los estudios más importantes que tienen entre los ingleses y los canadienses, donde evalúan en el fondo el seguimiento de estas pacientes. Y de este estudio se sacaron 884 pacientes con PAP alterado del esilo-ASCUS, a las cuales se ingresaron al estudio, se les realizó el HPV con el G6 más, G5 más PCR, post ingreso al estudio. Estas pacientes tenían que tener una colposcopía satisfactoria, 1-2 inicial, sin lesiones sospechosas. Ellos no le realizaban biopsia a estas pacientes, solo les realizaron este seguimiento 30 meses y le hacían una colposcopía de salida. Y encontraron un riesgo de SIN2 más, de 6,2% para pacientes con ASCUS con HPV positivo, y riesgos de SIN2 más para pacientes con PAPNIE1, de 12,9, perdón, para pacientes con PAPNIE1 con HPV positivo. Entonces ellos, en base a esta evidencia que ellos analizaron, estudiaron y en un consenso local interno de ellos, decidieron que las pacientes que según este riesgo que ellos evaluaron y extrapolaron de estos trabajos, la colposcopía, las pacientes que tenían un estudio de BPH, cualquier tipo de BPH, con citología normal, colposcopía normal y biopsia si ameritaba o no normales, iban a repetirse el BPH a los 12 meses. Si a los 12 meses el test de BPH es negativo, la paciente pasaba a un screening de rutina en 5 años. Ahora, si a los 12 meses el HPV detectado era 16-18, la paciente pasaba derecho a colposcopía con un PAP reflejo. Esa es la experiencia de los australianos. Ahora, ¿qué pasa con los americanos? Que ya lo mencionó el doctor, habló bastante de estas guías, pero ellos en el fondo tienen estas guías basadas en el seguimiento de 1,5 millones de pacientes por más de 10 años, ¿cierto? En mujeres en el Kaiser Permanente North California. Y este seguimiento en este grupo gran trabajo, digamos, que fueron las bases para las guías de manejo que ellos desarrollaron posteriormente, está el seguimiento de estas pacientes VPH positivas con citologías bajo riesgo negativas. Pero bueno, el punto es que el seguimiento que hicieron es con captura híbrida 2, o sea, no tenemos la genotipificación en estas guías, solamente que posteriormente, una vez, bueno, esto ya lo explicó el doctor previamente, el doctor Sánchez, ¿sí? Que en base a, digamos, este consenso, en base, perdón, al resultado de este trabajo, se generó un consenso sobre qué porcentaje de las pacientes tenían un 4% de riesgo de desarrollar o no desarrollar una NIE, o sea, perdón, de tener en forma inmediata una SIN3 o más, y según eso generaron estos manejos de las pacientes, según estos riesgos estimados, ¿cierto? Pero eso era como para mencionar eso. ¿Pero qué pasó post-tipificación del virus 16-18 en estas guías? Y también lo había mencionado, lo mencionaron previamente el doctor Besio, en la FDA aprueba el 2014 el HPV test de Covas Roche y el 2018 el HPV test on Clarity Vector, y a raíz de estos trabajos se define que obviamente el riesgo del VPH 16-18, que era alrededor del 20%, sí tenía indicación obviamente de ir directo a colposcopía, y con el PAP, que si no había sido tomado previamente, o sea, que si no había sido tomado como PAP reflejo, podía ser tomado antes o durante la colposcopía. Y según eso, suponiendo que la colposcopía fue negativa, que las biopsias fueron negativas, que el PAP salió negativo, nosotros podríamos extrapolar que en una paciente, también como mencionaron antes en las guías de estimación, en una paciente que no tengo conocimiento de su estado previo de HPV ni de PAP, yo podría decir que si tiene un PAP negativo,
tiene un riesgo inmediato de un 2,1% de NIE de alto grado, o sea, sin 3, y a 5 años de 4,8, lo cual le entrega un seguimiento a un año a esa paciente. Si yo continúo con esa paciente en seguimiento y al año sigue igual, tengo el antecedente del BPH positivo con un BPH negativo, con un resultado de PAP negativo, tengo un riesgo inmediato de 0,01% de una lesión de alto grado y a los 5 años de 0,90, lo cual también me da un seguimiento a un año. Ahora, si yo me voy a más seguimiento, tengo una paciente con un HPV positivo en su historia previa, con un PAP negativo, y tengo 2 COTES negativos, ya el riesgo baja a 0,29 a 5 años, al inmediato 0, por lo cual ya puedo seguir, le puedo realizar un seguimiento a 3 años. Y las guías españolas, que están basadas en este mismo en los mismos estudios que están basadas en las guías americanas, ellos proponen que en pacientes con BPH persistente, 16-18, citología negativa, colposcopía negativa, estudio y descarte de toda lesión de alto grado, ellos, si miran abajo, el último cuadrito, porque todo eso como que son los intermedios, pero ellos, frente a una paciente con persistencia de virus 16-18, ellos, el estudio sale todo negativo, ellos proponen colposcopía y citología anual. ¿Hasta qué? Hasta que la paciente o presente una lesión o se tenga se aparezca un test negativo. Y ahí pasaría a la evaluación en el fondo con 3 evaluaciones negativas que podría pasar de nuevo al screening anual. Esto es lo que proponen en los españoles. Y por último, ¿qué es la propuesta que estamos haciendo ahora? Es que, en resumen, el test de BPH positivo con estudio negativo tiene que realizarse un BPH test o cotest en un año, o sea, anual. Yo creo que en este caso correspondería ser más bien un cotest, pero ellos también plantean el BPH primario como test primario. Si es positivo, la paciente debería ir a colposcopía. Si es negativo, mantener este control de BPH o cotest anual por al menos 2 a 3 años. Y si se mantiene negativo, podríamos pasar el cribado screening habitual. Ahora, me gustaría también mencionar que en Chile, como ya también se ha mencionado antes, existen algunos estudios que muestran que en nuestra realidad local, probablemente el 16-18, no es solamente son los virus que importan, ¿cierto? También hay otros virus que podrían tener relevancia. Y bueno, ahí sería importante tener estudios locales para poder evaluar si solamente 16-18 o tal vez deberíamos incluir otros virus dentro de nuestra genotipificación. Así que frente a qué podemos hacer, la pregunta de qué seguimiento realizamos en las pacientes por ahora BPH 16-18, con todo negativo, colposcopía, citología, si requirió biopsia negativa, control anual con PAP y colposcopía y BPH. Si es negativo, podemos ir a repetir ese examen por 2 o 3 años. Si sigue negativo, podemos ir a screening habitual. En pacientes con colposcopía positiva, siempre repetir colposcopía. O sea, perdón, que con VPH, persistencia de VPH positivo o cualquier PAP alterado, tenemos que ir a colposcopía de nuevo. Y así hasta que la paciente lo requiera. Pero también, ¿en quién va a persistir la infección? ¿Existen test para evaluar el riesgo más allá del VPH y su genotipificación? ¿O qué será lo más costo efectivo para el manejo de estas pacientes? Son preguntas que quedan pendientes y que espero que en nuestro futuro cercano las podamos resolver por el bien de nuestras pacientes. Eso, muchas gracias.